Tan solo ver el título pensará que es mentira, o que el fútbol peruano está mejorando. Si hace no mucho tiempo los tres grandes del fútbol peruano se comieron una goleada por equipos internacionalmente. Y en parte tiene razón, no hablamos de que el crecimiento de los clubes que todos los años juegan octavos o cuartos de Copa Libertadores, sino un elevamiento de nivel a nivel internacional a diferencia de años pasados, y no solo en juego, sino en mentalidad. En resumen, en pleno 2025 no se cree que ningún equipo peruano tenga una goleada abultada como pasó en años anteriores. Bueno, el propósito de este video es dar a ver si ustedes piensan si el nivel de fútbol peruano está mejorando a nivel internacional. Y no es solo por el hecho del batacazo histórico de Alianza en la Bombonera en la fase 2 de Copa Libertadores, o el hecho de tener 3 equipos peruanos en fase de grupos. El cambio que se quiere lograr hacia el futuro. Iniciamos con las razones del crecimiento que se espera que sea permanente. Antes de que inicie, espero den like del video, suscríbanse, de la nada bajan las vistas, no sé por qué. Sé que el contenido no es seguido, pero tenemos vidas y nuestro editor aplicó Tapia con su hijo. Y todo ese manual literalmente nosotros. Ahora sí, vamos. La domina Rothman, el centro de Solís, cuidado por fuera, venía Vergara y el centro, ¡bien! ¡No! En realidad no sabía cómo ponerle este punto, pero lo que quería expresar en general era el cambio de las participaciones en los equipos peruanos de antes con respecto a la actualidad, o sea, de los últimos años. Para eso tomaremos como ejemplo las participaciones del año 2023-2024 y obviamente este año por ahora, con su contraparte del 2014 al año 2022. Siempre se prefiere iniciar con lo malo, así que hablaré primero de las malas campañas. En el año 2014 hubo 3 representantes peruanos en la Copa Libertadores. Cristal lo haría desde fase previa, donde la pecheó contra Atlético Paranaense en los últimos minutos. En fase de grupos la U sería con un punto. Y Real Garcilaso solo ganaría un partido y terminaría último. En el año 2015 irían a la Libertadores Alianza, Cristal y Juan Aurich. Alianza iniciaría fase previa perdiendo contra los helados Huracán con un global de 4-0. Ya en fase de grupos, Cristal quedaría tercero y eliminado con 7 puntos. Aurich es el que estuvo más cerca de clasificar a octavos, pero igual quedaría eliminado tras perder su último partido con el Tigres de México. En el 2016, en fase previa, Vallejo perdería contra Sao Paulo. En los grupos, Cristal y Melgar serían últimos en respectivos grupos, con la curiosidad de que ambos compartieron grupo con los finalistas de la edición. Al año siguiente se cambió el formato, aumentaron la cantidad de clubes y pondrían las fases 1, 2 y 3 de la Copa que se mantendrían hasta la actualidad. El Gran Múnich caería en la fase 1 en el último minuto contra el último subcampeón. En la fase 2 perdería Universitario en el recordado Capiatazo, donde la Copa te servía del diario. En los grupos, como en el año 2016, quedarían últimos Cristal y Melgar. En el año donde Perú fue al Mundial en la fase previa, para continuar con las risas, Universitario caería ante Oriente Petrolero con un blooper de su ídolo Superman Fernández contra un rival que tenía 9 jugadores en cancha. Melgar perdería contra un equipo de la segunda de Chile. En la etapa de grupos, Garcilaso estaría cerca de ir a Sudamericana, pero igual fueron últimos. También Alianza terminaría con un punto. En 2019, Garcilaso quedaría eliminado en la fase 1. Melgar llegaría a la etapa de grupos desde la fase 2. En los grupos, Alianza terminaría último. Cristal y Melgar quedarían terceros yendo a Sudamericana y quien más llegó lejos fue Cristal, cayendo en octavos contra el Zulia de Venezuela. En el año que no existió, Universitario y Cristal cayeron en fase previa. En los grupos, tanto Alianza y Binacional quedaron también últimos en sus grupos. En el año donde el fútbol regresaría, Vallejo caería en la fase 1 y el debutante Ayacucho fue cachado por Gremio. En los grupos, la U terminaría último y Cristal tercero, donde llegaría hasta los cuartos de la Copa Sudamericana. En el año donde Messi terminaría el debate, Vallejo y Universitario caerían en fase previa. Y de costumbre, tanto Alianza y Cristal terminarían últimos en sus grupos, terminando casi una década de fracasos y con pocos destellos. Si vamos a lo positivo, en el año 2023, Huancayo caería en la fase 1 y Cristal iría a la fase de grupos, donde quedaría tercero. Alianza en un grupo con 2 brasileños sería último igual que Melgar, donde resalto que al menos todos ganaron un partido. El año pasado, bueno, olvidemos la fase previa, no existió cualquier cosa. En los grupos, tanto Alianza como Universitario pelearían sus grupos, pero terminarían últimos. Ya en el presente, Alianza cruzó toda la fase previa y está en los grupos. Melgar hizo un buen papel, pero cayó en fase 3. Espero valoren la explicación. Vamos a la siguiente parte. Chau. Aquí está el primero de la U. Mira abajo y el centro. Mira el libre Alexi. Alexi de izquierda, Alexi. ¡Se lo gana! No sé si se dieron cuenta, pero en estos años hubieron mejores fichajes. Ahora con eso respecto a los fichajes de los equipos peruanos que iban a afrontar Copa Libertadores o Sudamericana entre 2010 y 2020.
Ejemplo de jugadores pueden haber varios. El Cuto Guadalupe jugando Libertadores en el 2012 con Aurich, llegó a marcar a Lesiones Junior en esa copa, incluso se lo bailó al Nero, Reinaldo Cruzado y Cachito Ramírez jugando la Libertadores 2018. Carajo, qué fracasados esos conches su madre. Mediocampistas buenos en la Liga 1, pero malos en Libertadores. Yandesa en el 2020, jugando Libertadores con Binacional, donde terminarían siendo el equipo más goleado de la copa, literalmente bajando Pepa nada más porque no aportaron ni mierda. Y Renávila y Miguel Mosto, que jugaron la Sudamericana 2010 con Huancayo y le dieron la goleada más grande de la historia de la copa, 9-0, XD. Incluso en las goleadas que sufrieron los equipos de la capital habían jugadores random, como el Tato Rojas y Pablo Míguez. Estuvieron en la goleada 8-1 de River a Puticlub Lima. También jugadores como el Pibe King, jugador, un proyecto bárbaro este joven de... y Corsexo, que estuvieron en la goleada de 6-0 de Palmeiras a la U. Incluso también en la goleada de 6-1 a Cristal estuvo siempre cagando la Alejandro Jover, el traidor del fútbol peruano. Todos los casos mencionados, incluso pueden ser más, respecto a fichajes totalmente malos de equipos peruanos para afrontar torneos internacionales, que terminaron siendo perjudicial, no solo para el club, sino para la imagen del fútbol peruano internacionalmente. Esto comparado a los fichajes realizados con el hecho por los clubes que representaron al Perú en los años 2023, 2024 y 2025. Dando ejemplos, jugadores de la talla como Andrés Andrade, el Rifle, Cristian Cuevita, a pesar de que no jugó en el nivel esperado al momento del fichaje, era una bomba en el mercado peruano. Carlos el León Zambrano, Ignacio da Silva, Brenner Marlos y Edinson Flores. Canchita González, igual que Cueva, la cagaron, pero insisto con el punto, eran fichajes bomba en el momento que se dieron, no jodan. Incluso jugadores que llegaron como desconocidos a los grandes del país y sorprendieron en las copas. Como Brian Reina, Portocarrero, Andy Polo, no el pegalón, o sea, sí es pegalón, pero me entienden la idea. Pero solo en la U, porque en la selección juegan hasta el culo. Rodrigo Ureña, Martín Cauterucho, todos estos mencionados jugaron en años anteriores, era imposible que vengan al Perú. Y respecto a eso, si se muestra mejora, que se espera los dirigentes continúen con la buena inversión. Va Maná para presionar, Aparicio y presionó Maná y robó, y es rapidito Maná y se viene Maná con Velasco, y va Maná para el segundo, y va Maná está, Maná está, ¡no! ¡No puede ser! ¡No! Supuestamente esto sí es en serio, pero no hay que hacer mucha memoria para recordar que en años como el 2017 o 2018, incluso en años anteriores, las tribunas de los equipos que participaban estaban con poca gente, incluso vacías, como el estadio de Huatúter casi vacío para el Alianza versus Palmeiras en 2018, o como el la U versus Capiata en 2017, casi vacío. Igual, pero en estos años, hablo post pandemia, varió bastante. Por cierto, una hipótesis del editor es que este cambio inició desde que Alianza obtuvo su bicampeonato. Déjenlo, pues es aliancista y CPP de Gualo. Durante ese año Matute casi siempre estuvo lleno, y para hacerle competencia a las hinchadas rivales como la de la U Cristal comenzaron a llenar su estadio. Eso se trasladó también cuando jugaron torneos internacionales. Hinchadas populares y grandes como las de la U, Alianza Lima o Cristal, incluso Melgar, llenaban casi siempre su estadio a la hora de jugar partidos de copa, y por congruencia viene la exigencia de la hinchada. Creería que esto sí llegara a pasar una goleada como los que hicieron a Cristal el año pasado, le harían muchos memes tanto nacional como internacionalmente, lo joderían siempre. Por ello creo que no pasará de nuevo con un equipo peruano, a menos que sea masoquista, pero no creo. Puta madre. Admin aliancista cachudo. Espera, el toque que va para Polo, sale Butrón, Polo, viene. Conclusiones. Antes un equipo peruano solo llegaba a los torneos internacionales solo a participar, es decir, solo decía presente en la lista y nada más. O tal vez los equipos peruanos salían mal parados, salían goleados, a veces daban alguna sorpresa, pero mayormente siempre pasaba esta frase: jugamos como nunca y perdemos como siempre, algo que se denota en un equipo peruano.
Y además de eso, queremos recalcar que los equipos actualmente que se encuentran en la Libertadores tienen que mostrar una mejor cara. Es decir, que el objetivo de los 3 equipos que se están presentando, sea Alianza, Universitario de Deportes y Sporting Cristal, es que lleguen hasta octavos de final, para así mejorar el precedente en nuestro pasado, para obtener un mejor futuro. Y con todo esto, en algún tiempo, no sé, de acá 10 años, 20 años, 25 años, un equipo peruano sostente en sus vitrinas aquella dichosa copa que a todos nos encanta, evidentemente la Copa Libertadores. Es un gusto por aquí, muchas gracias por seguir al Desmonte, nos pedimos un like, una suscripción y si pueden ahí comentar algo bonito para seguir motivándonos en este pequeño proyecto. Muchas gracias, ya que me despido.